que a partir de las 7:05 comenzamos a grabar la tutoría para subirla posteriormente. Disculpen que lo había olvidado. Entonces, regresamos acá a nuestro diagrama. Listo, muy bien. A ver, ¿quién más, por favor? Sí, profe, entonces la sostenibilidad puede ser como un proceso que se mantiene por sí solo. ¿Cómo así? Explícalo un poquito, por favor. Sí, es decir, no necesita de cosas exteriores para nuevamente surgir, sino que poco a poco, sino que la misma naturaleza lo da y se puede explotar de una manera saludable, puede ser, de una manera que no afecte el medio ambiente, no haya impacto en el momento de su explotación Ya, ¿cómo es que te de los llamas tú? recursos. Apolinar Balanta. Apolinar, dame un ejemplito, a ver. Desarrollo sostenible puede ser en el momento digamos, exactamente, a ver, me ubico, profe. Sostenible. Si quieres, piensa en el ejemplo y yo le doy el uso de la palabra a otro compañero o compañera y ahora vuelves a pedir el uso de la palabra. ¿Listo? Vale, profe, vale. Profe, Dime. la compañera Diana decía algo muy cierto, de no comprometer las capacidades de las futuras generaciones. Y yo pues me atrevería de pronto a agregar algo y que también tiene que ver con sostenibilidad, que debe tener como un crecimiento, un equilibrio en su crecimiento, tanto en la parte económica como en el medio ambiente y en el bienestar social, profesor. Ok. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. A ver, ¿quién más, por Profe, favor? María del Pilar Guevara. A ver, María del Pilar. Pues sostenibilidad, digamos que de alguna manera es como la interrelación también como ¿cómo se puede decir? De tres factores o entes, que es la sociedad, el medio ambiente y la economía. Es como ese manejo responsable que hay cuando estos tres actores se juntan. Digamos que si ahorita que estaba como en el ejemplo de Apolinar, uno dice, bueno, una empresa que se dedica a producir tintas. Nosotros el semestre pasado nos llevaron a una empresa muy chévere que hacía gráficas y esas tintas eran importadas, pero cuando se acababan esos residuos, ¿a dónde iban a parar? Entonces ahí está la sociedad involucrada, está la economía, pero el medio ambiente estaba a través pues, de un proceso adecuado de la disposición final de estos residuos. Entonces digamos que es como cómo estas tres personas se pueden, o tres entes pueden juntar de una manera responsable. Ok, vamos por buen camino. Profe, Sí, adelante. Yo pienso ¿cómo es que? Así como han dicho los compañeros, o sea, la sostenibilidad se rige todo como para asegurar las necesidades del presente sin tener que comprometer las necesidades pues de generaciones futuras, ¿cierto? Entonces, pero que esto sin renunciar todo lo que es acerca del medio ambiente, sobre su crecimiento, la economía, todo lo que es el desarrollo social. Entonces pienso que nosotros como consumidores debemos pues ahí también como replantearnos mucho sobre los hábitos de vida y también las empresas o las instituciones cambiar muchos hábitos que tienen y hay muchas empresas que pues si vienen haciendo todo esto para mantener empresas sostenibles con el tema pues del medio ambiente que es importante. Okay. Profe, entonces le tengo puede ser tres ejemplos. Uy, Apolinar, era uno solo. No, sino que estoy leyendo aquí, entonces lo relaciono. Entonces, puedo decir que este proceso sostenible puede ser como una planta de energía solar. Las plantas de energía solar aprovechan la luz del sol para producir energía eléctrica. Es un tipo de energía limpia y renovable, o sea, no necesita cosas exteriores, sino que el mero sol te produce ese tipo de acción para ser provechoso, para producir, para
aprovecharlo y por supuesto no está impactando el medio ambiente. O sea, se sostiene por sí solo. Sale el sol y se aprovecha por medio de los paneles solares y te da energía solar, y esa energía solar pues se aprovecha. Ya, ok. El otro puede ser reciclaje de la basura inorgánica. La basura inorgánica puede ser reciclada para ser transformada en materiales reutilizables, como por ejemplo envases, bolsas, botellas. O sea, es algo que se produce, pero no necesita, digamos, de medios exteriores, sino que se produce y se transforma de una manera sostenible, porque se hacen botellas, se recogen las mismas botellas, se vuelven otra vez. De pronto puede ser hasta agotar el mismo producto, pero no necesita de medios externos. Ok, y el tercer ejemplo, ya que te fuiste con 3. Basura biodegradable. La basura biodegradable puede ser reciclada y ser procesada para ser utilizada como abono de plantas. Ya, ok. Son válidos los 3 ejemplos, pero me quedo con el primero. Profe, Ya, profe. sin embargo, de acuerdo a la explicación que daba Polinar, es como llevar este tipo de sostenibilidad a las empresas, ¿no? Es hacer que las empresas sean sostenibles y sustentables. Entonces, por ejemplo, vayamos al sector financiero, por ejemplo, en un banco, ¿cómo puede ser sostenible? Entonces, pues a través del reciclaje de papel, a través del ahorro de energía y haciendo estos programas de sostenibilidad en las mismas empresas. Ok, sí. Esto tiene que ver, esta teoría de la sostenibilidad tiene que ver con el código ético de las empresas hoy en día. Y empresa hoy en día que no tenga un desarrollo en su código ético en cuanto al aspecto sostenible, pues está fuera, está out. ¿Sí? Entonces eso está íntimamente relacionado con estos aspectos. Muchachos y muchachas, les pregunto acerca de la sostenibilidad. Miren que allí en ese diagrama está muy claro. Como nuestros referentes son las empresas de economía solidaria, entonces la sostenibilidad está dada a partir de esos 3 grandes elementos: el aspecto ecológico, el aspecto social y el aspecto económico. Es decir, la integración, diríamos la integralidad de esos 3 aspectos que den como resultado un desarrollo acorde hacia la empresa que quiera aplicar estos principios. ¿Me explico? Profe, Dime. digamos que, o sea, un ejemplo como más práctico, sería, digamos, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible, porque al momento de yo cortar árboles, cierto, estoy dándole también el beneficio a los 3, porque estoy pensando en el crecimiento económico, cuidando el medio ambiente y el bienestar social. Ojo, hablando de un bosque, o sea, el bienestar social, ¿en qué sentido? En que puedo construir ahí para brindarles un beneficio a personas que adquieran, digamos, propiedades y eso. Eso hace parte de lo económico y también cuido del medio ambiente. ¿Sí me logré entender más o menos? Sí, te logro entender. Te logro entender. Lo que yo quería a ustedes explicarles es que el modelo de economía solidaria descansa sobre estos 3 aspectos: sobre el equilibrio
de estos tres elementos, de lo social, es decir, que las personas, en este caso los asociados, para ir introduciendo un poquito conceptos del cooperativismo. En las cooperativas no se habla de socios, sino de asociados. Que estos asociados tengan esa posibilidad de desarrollarse como personas, como lo establece nuestra constitución política, que se den esas garantías mínimas, básicas de vida. ¿Cuáles son esas garantías mínimas básicas? Hombre, pues que yo tenga acceso, por ejemplo, a los servicios públicos. Salud. Sí, todo lo que son servicios públicos. Sí, que tenga yo como persona, como ser, esa garantía. ¿Eso qué hace? Miren ustedes que es muy triste cuando nosotros vemos o cuando escuchamos que hablar de los habitantes de la calle, ¿cierto? ¿Quiénes son los llamados habitantes de la calle? Son personas que no tienen acceso desde el punto de vista social a una serie de garantías mínimas básicas en cuanto a servicios públicos, y eso incide como persona. Entonces, ese mínimo desarrollo para vivir socialmente como personas nos lo tiene que garantizar este modelo de economía. ¿Y cómo nos lo garantiza? Pues necesariamente tiene que ir de la mano con el aspecto económico. Por favor, no podemos tapar el sol con las manos. Es indudable, es clarísimo que las empresas de economía solidaria tienen que realizar actividades económicas. Es que hasta cuando uno va a misa, cuando va a la iglesia, para nosotros los católicos, para los que son evangélicos y van a los cultos, también todos colaboramos con X cantidad de dinero. Entonces, hasta en ese aspecto, los pastores o los sacerdotes, los curas católicos, no viven de los Ave Marías, de los Padres Nuestros. No, hay que darles algo económico para que ellos vivan también. Pero no nos vamos a meter en este momento a hablar de religiones, sino simplemente que se me ocurrió colocar ese tema. Entonces, no podemos apartarnos de la realidad. Las empresas de economía solidaria necesariamente tienen que estar orientadas, tienen que tener un objetivo económico. Y le agregamos ese tercer aspecto, que es el ecológico. Y no necesariamente tiene que ser con la representación que aparece allí de un bosque, sino que la compañera, por ejemplo, que ahora puso como ejemplo lo del banco, que se puede reciclar el papel, que se puede reutilizar, etcétera, etcétera. El ejemplo que colocó, esos son principios ecológicos, ¿sí? Y no necesariamente las empresas de economía solidaria tienen que vivir de la siembra de los árboles o de la observación de la naturaleza. No, ni más faltaba. No. La compañera que hace un rato dijo que habían visitado una empresa de tintas importadas, etcétera, etcétera, y que los residuos no se sabía a dónde iban, pues es clarísimo que así sea. Por ejemplo, no lo sé, que fuera una empresa de economía solidaria, pues no está cumpliendo con ese principio ecológico, que es el de depositar en forma responsable con la naturaleza los residuos que produce. ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que son claros esos tres elementos. Desde la perspectiva, desde esa columna vertebral, desde esa meta,
que es la sostenibilidad, la integralidad de esos tres elementos. Y hay tres elementos tangenciales. Miren ustedes, lo soportable, lo viable y lo equitativo. Miren ustedes que son tangenciales. Lo viable lo comparten lo ecológico y lo económico. Lo soportable, lo ecológico con lo social. Y lo equitativo lo comparten lo social con lo económico, igualmente. Entonces, ¿cómo podemos entender esas tres subcategorías? Soportable, viable y equitativo. ¿A qué hacen referencia, por favor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se fueron, muchachos y muchachas? ¿Se fueron o qué? Aquí estamos, profe. Ah, bueno, lo que pasa es que yo no las puedo ver mientras esté presentando. No sé, Cuénteme, profe, a ver, ¿a qué será que hace referencia? sustentable. Un desarrollo sustentable. Lo sustentable no, lo soportable, lo viable y lo equitativo. Bueno, profe, yo le podría decir que con relación a lo social y lo económico, pues la naturaleza de las empresas de economía solidaria es equiparar lo social con lo económico. Partir de quitar la concentración del dinero de muy pocos a muchos, o sea, llevarlo a las personas, a lo social, a las mismas personas. Y eso es equitativo. En cambio, lo soportable, que va con lo social y lo ecológico, es algo que se puede tolerar, algo que se puede manejar. Y lo viable es algo que puede ser o no puede ser, entre lo económico y lo ecológico. Ya. ¿Qué entendemos nosotros allí por soportable? Profe, yo entendería en esa unión entre lo social y lo soportable, en que la comunidad o la sociedad no le cause un daño al medio ambiente y que después se vuelva irreparable. Ya. Una preguntita. ¿Y será que el medio ambiente, es decir, el aspecto ecológico, será simplemente para observarlo, para degustarlo allí con la vista y nada más y no poderlo tocar? No, no, profe, lo ecológico también hace parte de la sostenibilidad en cuanto a que también se puede explotar, pero se trata de que esa explotación sea soportable, de que si vamos como decía hace un momento algún compañero sobre la tala de árboles, si yo trabajo en una empresa maderera, pues que esa empresa se encargue de reforestar. Si trabajo en una empresa petrolera, entonces que esa empresa de petróleo se encargue de devolverle al medio ambiente, digamos que recursos para que donde fue explotada vuelva a surgir. Igual pasa, por ejemplo, con una mina de asfalto, con una mina de piedra, tienen una explotación por determinado tiempo y luego hay que dejar que la naturaleza vuelva a reestructurarse. No es únicamente para mirarla. Ya, ok, yo creo que nos has dado la respuesta. Necesariamente lo ecológico no es algo bucólico, es decir, para estaciarse, para mirarlo y no poderlo tocar, no. Por el contrario, la naturaleza nos fue dada o nos es dada a nosotros los seres humanos, no solamente para admirarla, sino como nuestro principal recurso. De allí es que tomamos las materias primas, pero como muy bien lo dicen, ¿hasta dónde podemos nosotros tomar ese tipo de recursos que nos brinda la naturaleza sin causar su destrucción y precisamente al destruir, privar a las futuras generaciones de ese tipo de recursos? Entonces, en eso consiste, digamos que la regla de oro, en poder hacer uso de los recursos naturales en forma responsable, en forma soportable, que el medio ambiente lo pueda soportar y que nosotros los seres humanos podamos
tener un desarrollo, en este caso social, como sociedad, como personas, y que ese medio ambiente nos pueda satisfacer de esas materias primas. En eso consiste allí ese subconcepto de la soportabilidad. Lo equitativo es mucho más sencillo y lo vamos a ver en las próximas tutorías cuando comencemos a explorar un poco la filosofía de la economía solidaria. Allí nos vamos a dar cuenta de dónde surgió, cuáles fueron las ideas que motivaron a la creación de las primeras empresas de economía solidaria, tanto a nivel mundial como acá a nivel doméstico en Colombia. Lo vamos a ver y necesariamente tenemos que hablar allí de la equidad. Y lo viable, necesariamente lo económico tiene que ser viable con lo ecológico, porque no se trata, como lo dijimos allí en el subconcepto de soportabilidad, no se trata de explotar, de sacar y sacar. No, lo económico debe estar íntimamente relacionado con ese aspecto medioambiental y se debe establecer un equilibrio. Bueno, muchachos y muchachas, yo creo que hemos hecho un primer buen ejercicio analizando estos primeros conceptos sobre los cuales descansa la economía solidaria. Pero apenas repito, estamos sensibilizándonos un poco en estos primeros aspectos. Todavía no sabemos qué es eso de la economía solidaria. Muchachos y muchachas, yo los invito a lo siguiente. Por favor, no se dejen tentar ahora en lo que vamos a hacer de entrar a buscar en el Señor que todo lo sabe. ¿Cuál es el Señor que todo lo sabe? Google. Ajá, no vamos a entrar donde ese señor, ni a ninguna página de la internet. Vamos a producir nuestras propias ideas. No importa que nos equivoquemos. Por favor, hagamos el esfuerzo. Entonces, en los siguientes 15 minuticos van a entrar al foro que aparece allí y responden a esa pregunta. ¿Qué entiende usted por empresas de economía solidaria? 10 minuticos, no tanto, dije 15, no, 10 minuticos es más que suficiente para que escriban cada uno, cada una haga su aporte. Por favor, encarecidamente, es un diagnóstico para ver qué es lo que sabemos, qué es lo que entendemos y para dar nuestras primeras pinceladas en cuanto a producción de ideas por escrito en esta materia. No se dejen tentar, no entren donde el señor Google ni a ningún otro buscador. ¿Listo? Entonces ingresen al foro y exactamente a las 7:40 comenzamos a revisar sus aportes. A partir de este momento, por favor. Ok, profe. Listo. 7:40, por favor.
Bueno, muchachos y muchachas, son las 7:40. Vamos a ir revisando las ideas que ustedes plasmaron allí en el foro. ¿Ok? Ya, por favor, entonces voy a ir tomando cada uno de los aportes. Aquí me aparece en primer lugar el de Apolinar. Entonces, atento, Apolinar. Atento, profe. Léelo, por favor. Los demás compañeros y compañeras ya suspenden, hacen su aporte ya como lo tengan, por favor. Y vamos a escuchar que esta es la parte que yo considero más importante, que es la socialización de las ideas de cada uno de ustedes. Adelante, Apolinar, con buena letra, por favor. Gracias, profe. Es una actividad que su función principal es la relación que tiene en el campo social, el cual presta un servicio con un ánimo de lucro inclinado al beneficio grupal en las funciones que se dedican, funciones específicas. Ese es mi concepto, profe. Ya. Cuando tú dices que es una actividad, hay que decir qué tipo de actividad es. ¿Sí? Ya, profe. Siempre que uno va a definir algo, que va a definir, tiene que describir, tiene que decir qué es. ¿Ok? Vale, profe. Bueno, listo. Por ejemplo, si hubieras dicho es una actividad económica, por dar un ejemplo. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, claro que está, me basé internamente en pensar por lo menos en una cooperativa, en una cooperativa de ahorros. ya. No, tranquilo, no hay problema. Bueno, vamos a mirar entonces ahora María Angélica. Buenas, profe. Con buena letra, María. Listo. Primeramente, cuando hablamos de solidaridad, pues hablamos de cooperación, ayuda mutua, apoyo, servir, por lo que las empresas de economía solidaria son las que benefician en alguna manera a la población más vulnerable. Son empresas que su objetivo no es lucrarse económicamente, sino servir socialmente a determinado grupo de personas que no puedan suplir o completar sus necesidades básicas. Ok, bien interesante. Gracias, María. Ok, profe. Veamos a Geraldine. ¿Te escuchamos, Geraldine? Listo, profe, ya voy. Las empresas de economía solidaria son aquellas organizaciones que en el desarrollo de su objeto social contemplan políticas, normas y estrategias que busquen el cuidado y uso responsable de los recursos internos y externos en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. Vuélvelo a leer nuevamente despacio, por favor, que suena bien interesante. Las empresas de economía solidaria son aquellas organizaciones que en el desarrollo de su objeto social contemplan políticas, normas y estrategias que busquen el cuidado y uso responsable de los recursos internos y externos en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. Ok. Veo un concepto bastante aterrizado. Son unas muy buenas ideas para tenerlo en cuenta ahora. Gracias, Geraldine. Marlon. Aquí estoy. Las empresas de economía solidaria son empresas asociativas sin ánimo de lucro, en donde no existen socios sino aportantes o gestores. Tienen por objeto producir bienes o servicios para satisfacer no solo las necesidades de los asociados,
sino también de su comunidad. Se crean para desconcentrar la riqueza de unos pocos y disminuir la pobreza. Y ahí coloqué entre paréntesis, equitativos. Ok, son unas buenas ideas también. ¿Tienes idea? Recuerda que yo les dije que por favor se abstuvieran de utilizar buscadores. Yo confío en que sean sus ideas. Tanto las de Geraldine como ahora la de Marlon están bastante aterrizados. A ver, el amigo Roy. Hola, profe. Bueno, son las empresas creadas sin ánimo de lucro que se dedican a realizar actividades que ayudan al medio ambiente, a una sociedad o a una organización. Mi concepto, profe. Ya, ok, listo. Perfecto. Muy bien. Michelle. Hola, profe. Bueno, yo personalmente entiendo que las empresas de economía solidaria son aquellas que pertenecen al sector solidario cooperativo, las cuales están conformadas por personas asociadas para un fin común. Y coloco como ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito social. Ok, listo. Ya te adelantaste bastante a nuestras próximas tutorías, pero eso está bien, Michelle. Gracias, profe. A ver, Nelly. Profe, bueno, es una estructura que permite finalmente el equilibrio entre la producción, la distribución, pues el consumo de servicios y bienes o bienes y servicios, el cual pues finalmente centra los beneficios en el ser humano y pues logra un bien común. Ok, muy bien. Nelly, ¿tú estás desde el comienzo? Sí, señor. Ok, listo. No, simplemente por si los que han llegado que me indiquen ahora para ubicarlos en la lista. Muy bien, Nelly. Gracias, señor. María del Pilar. Sí, profe. Empresas destinadas a brindar a sus asociados bienestar a través de sus diferentes servicios, ya sea por medio de un crédito con una tasa baja o simplemente el hecho de poder acceder al mismo, retribución de sus utilidades, auxilios educativos, etc. Ya. Tú aterrizaste bastante en lo que hacen las cooperativas, ¿sí? Ajá. Yo pertenezco a un fondo de empleados, digamos que son como los tres pilares al cual pertenezco. Entonces me Ah, basé ya, en eso. listo. Listo. Muy bien. Nos puedes hacer bastantes aportes entonces en las próximas tutorías. Ah, ojalá. Bueno, profe. Fanny. Bueno, profe, yo pienso que las empresas de economía solidaria tienen como objetivo principal un bien común, buscan la realización del ser humano en su entorno, están basadas en repartir de manera equitativa las riquezas, buscan el bienestar de todos los que conforman esa economía, trabajando de manera cooperativa y constructiva. Ya, tú dices, tienen como objetivo, como meta, repartir de manera equitativa las riquezas, buscando siempre el bienestar de todos los que la conforman, trabajando de manera cooperativa y constructiva. Ok, todo eso pertenece a la teoría, al marco teórico del cooperativismo. Muy bien. Y Andrea Carolina. Sí, señora, aquí estoy. Bueno, yo planteo que en mi concepto son todas aquellas compañías que explotan los recursos de manera responsable, garantizando la sostenibilidad ambiental y los recursos naturales para la población en general.
Es correcto, pero no puedes quedarte solamente en el paradigma de lo ecológico, ¿no? Sí, señor. Porque recuerdan los tres elementos que vimos ahora en los diagramas: lo económico, lo social y lo ecológico, ¿sí? Esos son los tres elementos básicos sobre los que descansa esta teoría de la economía solidaria. ¿Hace falta alguien más, por favor? Aquí estoy refrescando. A ver, por acá. Diana Patricia. Diana. Aquí estoy, profe. Adelante. Bueno, profe, lo que coloqué en el foro es que las empresas de economía solidaria, pues por su actividad comercial, promueven prácticas responsables, pues en los tres ámbitos: económico, ecológico y social, de característica pues sin ánimo de lucro y de manera cooperativa. Ok. Eso es bien importante, lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué es eso del ánimo de lucro? Yo creo que ustedes, como son de octavo semestre, ya todos vieron derecho comercial y deben de haber hecho el análisis de qué es eso del ánimo de lucro. Profe, ahí está el mío, ¿no? Sí, No aparece. vamos. Pedro. Lo que pasa es que refresqué la página, entonces volví a comenzar. Los nuevos, los que subieron ahora último, aparecen de primeros. A ver, Luzby. Hola, profe. Adelante. Profe, yo coloqué básicamente que la economía solidaria son organizaciones sin ánimo de lucro que se desarrollan simultáneamente atendiendo necesidades de familiares, de los asociados, de la comunidad, y buscan pues el bienestar de ellos. Y pues se basan en principios como la igualdad, la responsabilidad social, corporativa, y con una vida pues transparente y comunitaria, y todos por iguales, básicamente eso. Ajá. Me gusta mucho eso de responsabilidad social corporativa. Eso está muy bien. Listo, Luzby. Vamos con Diana Victoria. Sí, señor. Bueno, la economía solidaria o economía social es un enfoque para el desarrollo de actividades productivas basado en el bien común. Igualmente busca la equidad y el equilibrio con el medio ambiente. Listo, muy bien. Bajo el enfoque del desarrollo de actividades productivas. Muy bien. Pedro Rafael. Profe, empresas de economía solidaria, para mi concepto, son aquellas que tienen un solo objetivo en específico dentro del marco de su legalidad, trabajando bajo unas características que les permiten trabajar dentro de lo sostenible y equitativo en el campo social, ecológico y económico. Listo, sí, señor. Ok, retomaste los tres conceptos que ahora hace un momentito hacía énfasis. Sí, profe, es que usted sabe que las empresas de economía solidaria tienen un campo legal que todas tienen que reglamentarse a ella. Por eso me basé mucho también en esa parte. Listo, ok. ¿Perteneces a una cooperativa o trabajas en alguna? No, profe, yo pertenezco al sector privado. Ya, ok. Jair. Hola, profe. Bueno, mi concepto es: las empresas que desarrollan una economía solidaria son quienes están comprometidas con el medio ambiente, la sociedad y la economía, de tal forma que cada acción que emprenden la ejecutan con responsabilidad. Ok. Listo, también involucran los tres elementos. Yo quedo satisfecho con que ustedes hagan uso de esos tres elementos de los diagramas, con que
produzcan unas ideas, con que la tengan clara en los tres aspectos claves, social, económico y ecológico, como la fuente de la economía solidaria, con eso quedo satisfecho. A ver, ¿quién nos hace falta? Apolinar ya, yo creo que ya están todos, ¿no? ¿O alguien me falta? Yo creo que ya todos hicieron su aporte. De todas formas, vamos a refrescar acá. No, yo creo que todos hicieron su aporte ya. Bueno. Entonces, vamos a ayudarnos un poquito con lo siguiente. El artículo 25 del Código de Comercio define lo que es una empresa. Escuchen, por favor, yo lo voy a leer. Dice, se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Repito, por favor. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Entonces, muchachos y muchachas, los escucho. Vamos a digerir ese concepto de empresa. Los escucho. Profe, pero no entiendo, o sea, quiere que saquemos una conclusión de lo que acaba de leer. Sí, ¿qué entiende cada uno, cada una con sus propias palabras acerca del concepto de empresa? Profe, pues una empresa, yo entiendo que una empresa... Perdón un segundito, es que muchas veces hablamos de las empresas y todos creemos saber qué es eso de empresa, ¿no? Muchas veces nos sucede eso. Entonces, lo que quiero es, como estamos tratando el concepto de empresas de economía solidaria y ya hemos extractado la columna vertebral, que son los tres elementos, entonces vamos a ver solito el concepto de empresa, a ver qué es. A eso me refiero. ¿Listo? Adelante. Listo, profe. Si yo estoy diciendo que una empresa pues es un ente económico organizado, como el mismo Código de Comercio lo dicta, que es algo organizado para la producción, transformación y circulación. Cuando hablamos de producciones, cuando hay empresas, por ejemplo, empresas que transforman la materia prima en algún producto. Cuando hablamos de circulación, administración o custodia de bienes, podríamos hablar de empresas de servicios, porque pues como bien lo sabemos, las empresas tienen una clasificación en industriales, comerciales, financieras. Entonces, entiendo por empresa un ente económico organizado, debidamente organizado. Ya, Profe, muy bien. Sí, adelante. Profe, también se puede decir que la empresa prácticamente es como una entidad donde interviene el trabajo y el capital, que son los factores de producción fundamentales en la industria, en lo mercantil y en la prestación de servicios. Ok, listo. Tú hablas allí de lo mercantil. Ajá. Listo. A ver qué otro aporte tenemos. Profe, pues yo pienso que también, digamos que necesariamente tiene un fin, digamos, lucrativo, o sea, digamos que ya sea la transformación, la comercialización,
ensamble, cualquier actividad que se haga, pero digamos que tiene un fin lucrativo, ya sea en pesos o en otro tipo de, digamos, de bienestar. Ya, ok. Necesariamente tiene que mediar, recuerden ustedes lo económico. Necesariamente. ¿Eso es Profe, correcto? Adelante. sí, yo digo que, bueno, aparte de mediar lo económico, pues obviamente cualquier tipo de empresa pues realiza una actividad económica, pero creo que la diferencia, o bueno, lo aterrizamos acá a las empresas solidarias, es que pues sí se radican en lo económico, pero en lo económico para beneficiar a sociedades, a personas que de escasos recursos. En cambio, con las demás empresas, otro tipo de empresas pues que prestan otro tipo de servicios, que lo que están haciendo es beneficiarse de ellos, obviamente a través del cubrimiento de una necesidad que pues dichas personas pueden cubrir o pueden pagar para poder adquirirlas. Sí, tú has tocado el elemento clave. Tú te refieres allí al ánimo de lucro, ¿sí? A eso es que te estás refiriendo. Entonces, vamos a terminar un momentito, en un momentito de explotar aquí las ideas del concepto de empresa que nos trae el Código de Comercio y luego nos vamos a apoyar un poquito con ese otro concepto del ánimo de lucro para entenderlo un poco más. ¿Qué otra idea hay, por favor? Profesor, Marlon, una idea adicional a lo que usted está hablando. El Código de Comercio, en ese artículo que usted acaba de leer, está de una forma muy general en cuanto a qué tipo de empresas nosotros podemos registrar o sacar el registro mercantil en la Cámara de Comercio. Entonces tenemos que tener claridad de que va a ser una empresa de economía solidaria y que se tiene que inscribir en la Cámara de Comercio como una entidad sin ánimo de lucro. Obviamente con unos requisitos establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria, que establece algunos requisitos muy especiales, como unos cursos antes de, y que todo lo que lleva la empresa como tal quede estipulado dentro de los estatutos y que cumplan con los requisitos o con los mandamientos de una empresa solidaria, de economía solidaria. Listo, Marlon, te adelantaste bastante, pero tienes toda la razón. Tienes toda la razón. El artículo 25 habla en general de las empresas y allí están incluidas las empresas de economía solidaria, porque las empresas de economía solidaria son prestadoras de servicios y estas empresas de economía solidaria tienen que registrarse en la Cámara de Comercio. Muy bien, Marlon, te adelantaste bastante, pero me alegra que la tengas clara y hayas compartido aquí estas ideas para todos los compañeros. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer su aporte, por favor? Bueno, muy bien. Entonces, miren ustedes que normalmente las personas se refieren a empresa y confunden empresa con los establecimientos de comercio, ¿sí o no? Una cosa es el concepto de empresa y otra cosa es el establecimiento de comercio o la factoría como tal. Son cosas diferentes. El concepto de empresa es un concepto para ustedes que muy pronto van a terminar su carrera de administradores de empresas. Es un concepto de administración, precisamente, porque nos dice claramente ese artículo 25 que es la actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Miren que es un concepto administrativo, es decir, de
organización. Entonces, no confundamos el concepto como tal con el establecimiento de comercio o con la factoría donde se producen bienes. Entonces, es muy importante que tengamos claro eso. Ahora, revisemos rápidamente el concepto del ánimo de lucro. ¿Qué es eso del ánimo de lucro? ¿Qué entendemos por ánimo de lucro y sin ánimo de lucro? A ver, ¿qué es lo que entendemos? Profe, o sea, lo que yo considero es que pues el ánimo de lucro es que realice una actividad y generar como ganancias o riquezas. Y obviamente pues sin ánimo de lucro es de pronto no generar riquezas, sino de pronto generar unas ganancias que sean sostenibles, es decir, para que pueda sostener de pronto la fundación o la organización o la empresa y poder realizar como una inversión social o una inversión en el medio ambiente según la actividad de la organización. Es mi concepto. Entonces, Apolinar, de acuerdo a lo que tú dices, el ánimo de lucro sería cuando se obtienen grandes ganancias en una actividad económica, y sin ánimo de lucro es cuando se obtienen unas ganancias pero bajitas, poquitas. ¿Sí? ¿Eso es lo que quieres dar a entender? Soy Roy. Así, Profe, A ver, Roy profe, tengo una opinión ahí. o Jair. A ver, Jair. Sí, adelante. Bueno, el ánimo de lucro es cuando el fin de la empresa es recaudar ganancias. Pues toda empresa tiene un ánimo de lucro y es obviamente recaudar dinero y obtener una ganancia. Sin ánimo de lucro es aquella que está encaminada en el objeto social más que todo y no tiene, digamos, un interés en lucrarse en sí de recursos, sino más que todo servir a las personas necesitadas. O sea, de todas maneras va a ser un recaudo, pero no es en beneficio propio, sino en beneficio social. Profe, yo tengo ahí como Bueno, una... Jair, perdón un segundito, María. Jair, tienen la idea, pero te hace falta algo allí sustancial, que ahora lo voy a decir si no lo plantea algún otro compañero o compañera. A ver, María del Pilar. que pienso que no se trata de que la utilidad sea grande, pequeña, mediana. En las dos empresas sin ánimo o con ánimo de lucro siempre se va a buscar como maximizar esas utilidades. La diferencia es que en las entidades del sector solidario esas utilidades se reinvierten en sus asociados, en su causa social, en su revalorización de aportes, en darles más beneficios, en bajar las tasas de los créditos. Entonces, básicamente es ahí donde está como la diferencia, porque cuando las empresas son con ánimo de lucro, pues básicamente están incrementando su patrimonio, se redistribuyen sus utilidades entre sus socios, etcétera, etcétera. Sí, María del Pilar, yo creo que ya nos diste bastantes luces. Hace falta algo pequeñito todavía para diferenciar eso de con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Hace falta una cosita, hace falta una puntada. Profe, Gracias, ¿será que son aquellas que digamos, logran como expandir su capital? No solamente pues tienen que ser una empresa que genere demasiado capital, o sea, cualquier empresa que sobrepase, por ejemplo, que logre tener sus objetivos financieros claros. ¿A qué me refiero? Al tema de que les dé o sea, ¿cómo es la palabra? Joder, profesor, me pasa. O sea, que lo que inviertan sea retribuido, o sea, capitalicen. A eso es lo que me refiero, o sea, se capitalicen. Bueno, Pedro, vamos Profe, a mirar a ver. A ver, Roy. Bueno, no sé, yo creo que una diferencia entre los dos es que
las ganancias de las empresas con ánimo de lucro se reparten pues entre los socios o entre los inversionistas. Y el de sin ánimo de lucro pues se utilizan pues para sostener pues la organización y realizar una inversión social o en el medio ambiente según el objeto de la organización. Listo, muy bien, Roy. Tú diste en la clave lo que nos faltaba. María del Pilar inició y definió muy bien qué es sin ánimo de lucro. Y, perdón, Roy acaba de indicar claramente qué es con ánimo de lucro. ¿Alguien que pueda retomar las dos ideas, por favor, y Profesor Iván, aclararlo? ok, ambas empresas sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro generan utilidades. Simplemente que la con ánimo de lucro, las utilidades van directamente al patrimonio de los socios. En cambio, las que son sin ánimo de lucros son utilidades que primero se reparten entre los asociados, porque aquí no existen socios, sino asociados, y que el restante de esas utilidades van a cumplir o van a impactar directamente al objeto de esa entidad sin ánimo de lucro, y que aquí prima más que todo es la parte social de la entidad. Ok, sí, señor. La gran diferencia es que en las empresas con ánimo de lucro, los dividendos, lo que coloquial o tradicionalmente se habla de ganancias, se reparten entre los socios, es decir, van al bolsillo privado de cada uno de los socios. Generan riqueza individual, mientras que sin ánimo de lucro, necesariamente todas las empresas tienen que generar unos dividendos, unos recursos, pero lo que pasa es que en las empresas sin ánimo de lucro, estas utilidades no se reparten entre sus asociados, sino que se reinvierten en el objeto social. En este caso, dependiendo de los estatutos e igualmente los diferentes rubros que consagre la cooperativa. Salud, educación, préstamos, turismo, etcétera, etcétera, servicios en general. Y si en los estatutos se consagra, por ejemplo, que de esas utilidades se le va a generar algo simbólico, una cuota simbólica para sus ahorros, para el ahorro individual de cada asociado, pues eso se puede hacer, eso es clarísimo. Pero la idea es que el gran porcentaje de esas utilidades que se llegaren a generar se reinviertan en el objeto social que desarrolle, que desempeñe esa empresa. ¿Es claro, por favor? María del Pilar ya lo dijo muy bien y Roy completó con las empresas con ánimo de lucro. ¿Es claro, por favor, o hay alguna pregunta todavía? A ver, María. No, profe, que es claro. Ok. Entonces, una primera gran conclusión es que las empresas de economía solidaria están bajo la figura de sin ánimo de lucro. Pero ese sin ánimo de lucro, por favor, quítense eso de su cabeza, cambien el chip. No significa que no obtengan ganancias en el desarrollo de su actividad. Es claro que tienen que generar ganancias. Pues tienen que ser empresas sostenibles financieramente. Necesariamente tienen que generar ganancias. Lo que pasa es que dependiendo de su objeto social, del desarrollo de su objeto social, entonces esas ganancias van a ser menores o se van a invertir en un rubro determinado, etcétera, etcétera. ¿Qué más, por ejemplo,
que brindarle educación a los hijos de los asociados. Pues eso es una gran meta, un gran objetivo. Por ejemplo, destinar parte de esos ejercicios, de esos dividendos, como se habla en términos comerciales, parte de esos excedentes a ese objeto social, que es brindarle educación a los hijos de los asociados. Y muchas cooperativas, por ejemplo, bajo esta modalidad, que es la principal empresa de economía solidaria, pues es el modelo cooperativo, pues tienen esta función. María del Pilar, por ejemplo, dice que pertenece a un fondo de empleados. Los fondos de empleados, muchos fondos de empleados igualmente tienen entre sus estatutos una especialidad en ese aspecto, en ese rubro, en brindarle una ayuda en educación a los hijos de los asociados. No sé si hay algún otro aporte, alguna pregunta, por favor. ¿Una fundación? Ya. Bien interesante tu pregunta, Apolinar. Las fundaciones también forman parte de este gran, digamos que, ejercicio de la economía solidaria sin ánimo de lucro. Lo que pasa es que las fundaciones tienen una figura jurídica similar al de las ONG, organizaciones no gubernamentales, y entonces se especializan de acuerdo a su objeto social en desarrollar actividades genéricas socialmente. Por ejemplo, Fundación para los Niños con Cáncer, pues es algo genérico, y sobre todo viven de las donaciones. Entonces, las fundaciones forman parte de ese gran grupo de las organizaciones sin ánimo de lucro, pero un poquito diferente en cuanto son las empresas de economía solidaria, que estas empresas de economía solidaria tienen un objeto social específico, con unos asociados específicos y no objetos sociales tan genéricos como ese que acabo de nombrar, de indicar, donde prácticamente las fundaciones lo que tienen es un objeto social neutro, genérico, que tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales. Mientras que aquí las empresas de economía solidaria tienen un listado específico de asociados, donde, valga la redundancia, se unen, se juntan para ir en pos de esa meta común entre esos asociados y no en cuanto a un objeto genérico. ¿Listo, Apolinar? Sí, señor. ¿Hasta qué punto beneficia al creador de una fundación o como para hacer la pregunta más directo? Por lo menos casos se han visto que muchos jugadores invierten en fundaciones con el fin de beneficiarse en los aspectos tributarios. No sé cómo se podrían... Sí, lastimosamente este campo jurídico de las fundaciones ha degenerado en eso, ¿no? Las diferentes organizaciones jurídicas de los diferentes países ya están controlando eso, porque se han dado cuenta que al exonerar de impuestos, de tributos a las fundaciones, pues se ha degenerado en eso, en que se utilicen como especie de escampadero, de lavadero, para no tributar lo que verdaderamente se debe, ¿sí? Entonces se ha hecho un mal uso de esa figura. Y otra cosa también es que muchos particulares han constituido fundaciones para participar en las ofertas a nivel mundial
de recursos económicos y básicamente es para lucrarse a nivel individual. Entonces, lastimosamente la figura de las fundaciones ha degenerado en eso, sobre todo en nuestro medio. Pero hay fundaciones pero muy respetables que verdaderamente cumplen con esa función que es la de la solidaridad universal, que tiene que ver con los derechos humanos universalmente, ¿sí? Eso ya depende, repito, de Listo, los profe. sistemas jurídicos de cada país. A ver, Diana, ¿iba a preguntar algo? No, profesor. Bueno, listo, muy bien. Profe, Dime, María. bueno, entonces la conclusión, bueno, la que le digo después de su explicación, es que las fundaciones no son empresas solidarias. Ajá, no son empresas solidarias, no. Fíjese, y era como una de las primeras que uno como que se le viene a la mente cuando le hablan de empresas solidarias. Sí, las fundaciones como tal no son empresas solidarias. Posteriormente, cuando nosotros veamos todo esto de la teoría, el marco teórico de las empresas solidarias, podemos traer a colación el tema de las fundaciones, ¿sí? Repito, sí forman parte del genérico de organizaciones sin ánimo de lucro, eso sí, pero no son empresas de economía solidaria como tal. Bueno, muy bien. Se darán cuenta, por favor, que todavía no he entrado, de pronto más de uno, más de una de ustedes están esperando que yo les dé una respuesta última y única acerca de qué son empresas de economía solidaria. Pero no lo voy a hacer porque esta es una construcción, valga la redundancia, entre todos, entre todas, vamos a construir el concepto de empresas de economía solidaria y no solamente aquí en esta tutoría, sino en las que vienen. Entonces, vamos a seguir con el tema y vamos a ir analizando poco a poco cada uno de los elementos integrantes, integrales, cosustanciales al concepto de economía de empresas solidarias o de economía solidaria. Vamos a ir construyendo. Ya hemos aclarado muchos de los aspectos el día de hoy y seguiremos un poco más en las próximas tutorías. La última actividad de la tutoría del día de hoy, vamos a regresar acá al aula virtual. Vamos a entrar aquí a nuestra primera sesión. Es esta lecturita del periódico Portafolio. Por favor, ingresan, esa lecturita la hacen en 5 minuticos. Por favor, ingresan y hacen la lecturita y cada uno saque una conclusión muy general de la lectura, por favor, que luego voy a darle el uso de la palabra a unas 3 personas para que saquemos una conclusión general y allí finalizamos con la tutoría. ¿Listo? 5 minuticos para hacer esa lecturita, por favor, del periódico Portafolio. Ok, profe.
Bueno, muchachos y muchachas, los escucho. En esta figurita que aparece aquí hay una primera gran conclusión. Profe, no, pues pienso que el tema es un tema de cooperación, de confianza, de trabajo en equipo, de un bien común. Entonces creería que pues las economías solidarias tratan eso, como de que todos, o sea, de garantizar que haya un bien común para una economía, para un grupo de personas, para una sociedad, para un sector. Creería yo que eso es lo que se me viene a la mente como una gran primera conclusión. Ya listo. ¿Cómo así que la confianza es la base de la economía solidaria? ¿Cómo así? Profe, pues yo diría que es la base de la economía solidaria porque realmente, digamos que se cree y digamos que todas las personas están depositando, digamos que todo eso, esa convicción de lo que todos quieren en común, y obviamente para eso tienes que confiar en que ese recurso que tú estás dando o que tú estás aportando va a ser bien utilizado, va a ser bien repartido, va a tener, digamos que eso que te están prometiendo o eso que tú estás viendo como objetivo realmente llegue a su fin, y para eso tienes que naturalmente confiar en que esa administración de ese recurso se haga de la manera adecuada. Es correcto. Miren que cuando yo me asocio a una cooperativa, mi ADN es el que lo está diciendo allí, el bien común. Pero si yo constituyo una empresa comercial, una sociedad comercial, ¿mi ADN cuál será? La venta o el lucro. la ganancia, el lucro. El lucro, correcto. Mi ADN, yo me asocio comercialmente para obtener un resultado, es decir, algo lucrativo. Mientras que en una empresa de economía solidaria yo me asocio pensando en que todos nos vamos a beneficiar en algo, ¿sí? Que es ese bien común. Ok, listo. Otra conclusión, por favor. Profe, básicamente la economía solidaria, según el artículo que acabamos de leer, dice que es un modelo que busca el bien común, donde se centra en el ser humano, en las personas, ¿verdad? En el bienestar de esas personas, y tiene unos valores fundamentales, como la educación, la equidad, la ayuda mutua, y no solamente eso, sino también el compromiso de la comunidad. Aquí básicamente lo que buscan es reducir la pobreza para desconcentrando los ingresos que están concentrados en pocos, ¿verdad? Y juega un papel muy importante el Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Economía Solidaria, vigila que esas empresas de economía solidaria que se creen cumplan el objetivo para lo cual fue creado, ya sean en la parte financiera, en la parte social, en cualquier tipo de empresa que se crea. Entonces es importante, fíjese, nos da un ejemplo de que en la actualidad el mismo gobierno ha estado muy de la mano con esas empresas de economía solidaria que se crearon en el tema de libranzas. Las ha intervenido, no solamente en sitio, sino también fuera del sitio, porque se están presentando muchas anomalías y las ha intervenido. Porque esto quiere decir que las personas, y lo acaba de decir la compañera, pierden la confianza en esas empresas de economía solidaria, porque no están cumpliendo el objetivo. Entonces, el gobierno ha sido muy enfático desde que se creó la ley en 1934, creo yo, diría yo, hasta la fecha. O sea, se han creado muchas leyes que han transformado y que han mejorado
todos esos aspectos de las empresas de economía solidaria. Ok, muy bien, Marlon. Muy bien. Tú tocaste ya el otro aspecto sobre el cual yo quería que diéramos la conclusión de acuerdo a la lectura, que es desde el punto de vista legal. ¿Cómo interviene el Estado en las empresas de economía solidaria a través de la superintendencia? Es la que le pone orden, perdón, a esta actividad económica. Una tercera y última conclusión, por favor. Profe, buenas noches. Bueno, yo en respecto a lo que estuve leyendo también, pues me doy cuenta que estas empresas de economía solidaria son como el foco para que pues los países crezcan. En este ámbito, pues incluyendo a nuestro país, Colombia, que, o sea, es un país tan desigual, es un país tan pobre. Entonces pienso que es una gran responsabilidad de las empresas de economía solidaria para poder contribuir a esta pobreza y como que al crecimiento de nuestro país. Digamos que Colombia es un país pobre porque la riqueza está concentrada en unos pocos y precisamente con las empresas de economía solidaria, con este modelo, lo que se quiere es lo contrario, ¿sí? Esa desconcentración de la riqueza, y eso hace que se desarrolle ese aspecto social de los tres. Recuerdan ustedes que analizamos desde el comienzo. Profe, y, o sea, y no solamente que la economía esté en unos pocos, sino que también hay mal manejo de los recursos. Hay un mal manejo, es correcto. La corrupción, por ejemplo, corroe lastimosamente nuestra vida en todos los aspectos. Tengan la bondad y me indican, por favor, de acuerdo al listado, quiénes llegaron cuando ya había comenzado la tutoría para quitarle la falta. De los que llegaron, por favor, de los que se conectaron un poquito más tarde. No sé si Andrea Becerra. Andrea Becerra, ¿de qué CAT eres tú? CAT Barranquilla, profe. Yo creo que yo entré un poquitito tarde. Apolinar Balanta. Apolinar, no, tú ya te había, ¿Sí? pero Andrea no la Bueno, veo. gracias. Andrea. ¿No tienen nombre compuesto, Andrea? Andrea Carolina, ya. Carolina Becerra, sí. Ok, ya te quito la falta. Ok, ¿quién Gracias, más, por profe. favor? Bueno, listo. Entonces, mis estimados amigos y amigas, chao, nos vemos el próximo martes. Por favor, se vienen preparaditos. Recuerden que vamos a realizar un taller con el valor del 15%. Eso va a ser trabajo aquí en la tutoría. Yo les voy a decir cómo. Si quieren, le vuelven a echar otra miradita al artículo de hoy que leímos allí rápidamente y nos encontramos el próximo martes. Que tengan una feliz noche. Chao, nos vemos el próximo martes. Gracias, Una inquietud, profesor. Hasta luego, Una profesor, inquietud, gracias. profesor. Buenas Dime, noches, profesor. Apolinar. Buenas noches, compañero. No grite. Gracias, profesor. Lo que sucede es que yo tengo 4 materias por ver este semestre y entre ellas la suya, que ya la estoy viendo, y exactamente a la misma hora y el mismo día tengo la electiva. Entonces no sé usted cómo me colaboraría ahí en ese sentido. Veo que usted toma asistencia, entonces... Ya, lo que pasa es que yo reviso la asistencia para mirar al principio y poder pulir mi lista, pero ustedes saben que en este modelo de la universidad, pues lo importante es que ustedes cumplan con los trabajos, ¿sí? Ah, listo, profe. Pero lo que pasa es que yo estoy puliendo la lista para saber quiénes son y quiénes no. A eso me refiero. Por eso no hay problema. Ok, profesor. Buenas noches, compañeros. Que descansen. Muy amable. Listo, Apolinar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Que descansen. Bueno, Marlon. Chao. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para Igualmente, todos. Fanny. Chao.